Mi nombre es Samuel Okoro. Tengo 52 años. Soy misionero asociado de la Red Global de Plantación de Iglesias, con sede en Lagos, Nigeria, pero he trabajado durante 18 años en el sudeste asiático. Lo que voy a contarte ocurrió exactamente como te lo describiré. Juro por mi fe, por mi familia y por el Dios que sirvo que cada palabra de este testimonio es verdad. No exagero nada, no invento nada. Y si dudas de lo que estoy a punto de revelarte, te pido que te quedes hasta el final, porque hay documentos oficiales, fotografías y más de 200 testigos vivos que pueden confirmar cada detalle. Era marzo de 2019. Aldea de Bang Houei Sai, provincia de Luang Namta, norte de Laos, a 18 kilómetros de la frontera con Myanmar. Una zona montañosa, de difícil acceso, donde el gobierno central apenas tiene presencia y donde las leyes las imponen los ancianos de las aldeas y los grupos extremistas locales que controlan el comercio, la justicia y hasta quién puede o no hablar de religión. Yo estaba allí acompañando a mi colega, el pastor Somchai Futabong, de 41 años, su esposa Nang Futai, de 38 años, y sus 3 hijos, 2 niñas de 12 y 9 años y un niño de 6. Habíamos llegado 6 meses antes para apoyar el trabajo de evangelismo discreto que Somchai había iniciado 2 años atrás. Lo que sucedió en esa aldea en la mañana del 14 de marzo de 2019 no tiene explicación natural, ninguna. Y lo que voy a compartir contigo transformó no solo a una familia, no solo a una aldea, sino a una región completa de 11 pueblos vecinos. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, porque lo que realmente ocurrió esa mañana es absolutamente inexplicable. Bang Houei Sai tiene 310 habitantes. Es una aldea agrícola rodeada de montañas cubiertas de bambú, arrozales en terrazas y caminos de tierra roja que se vuelven intransitables cuando llueve. El aire siempre huele a madera quemada, a tierra húmeda y al humo constante de las cocinas de leña. Las casas son estructuras de madera elevadas sobre pilotes de 1 metro de altura, con techos de zinc oxidado que crujen bajo el sol y retumban como tambores cuando cae la lluvia. No hay electricidad permanente, solo un generador comunal que funciona 3 horas al día, de 6 a 9 de la noche. El agua viene de un pozo central y de un arroyo que baja de las montañas. Los gallos cantan desde las 4:30 de la madrugada. Los perros ladran toda la noche. Y el silencio entre esos sonidos es tan denso que puedes escuchar el crujir de las hojas secas a 50 metros de distancia. La plaza central de la aldea es un rectángulo de tierra compactada, de unos 30 metros de largo por 20 de ancho, rodeado por 6 casas principales y el edificio de reuniones comunales. Una estructura simple de madera con techo de zinc y sin paredes laterales. En el centro de esa plaza hay un poste de madera de 2 metros de altura, clavado en el suelo, donde históricamente se ataba a los ladrones y a quienes violaban las normas de la aldea para recibir castigo público. Ese poste llevaba ahí más de 40 años. La madera estaba oscura, casi negra, manchada por décadas de sol, lluvia y, según me contaron, sangre de quienes habían sido golpeados allí. Cuando pasabas cerca, el aire olía diferente, más pesado, más oscuro. El 11 de marzo de 2019, 3 días antes del evento principal, recibimos una advertencia. No fue sutil, fue directa y violenta. A las 7:15 de la noche, mientras cenábamos arroz con verduras y pescado seco en la casa de Somchai, escuchamos golpes fuertes en la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Somchai se levantó despacio, miró a su esposa Nang y le hizo una seña para que llevara a los niños a la habitación del fondo. Yo me quedé en la mesa, pero sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Cuando Somchai abrió la puerta,
Había 5 hombres parados en la entrada. El líder se llamaba Keo. Tenía 44 años, complexión robusta, 1,78 metros de altura, cabello corto, cicatriz vertical de 4 centímetros en la mejilla izquierda y una mirada que no parpadeaba. Keo era el jefe de seguridad no oficial de la aldea, el hombre que resolvía conflictos, que aplicaba castigos y que decidía quién podía quedarse y quién debía irse. Detrás de él estaban Baunmi, de 38 años, delgado, nervioso, con tatuajes tribales en ambos brazos; Saeng, de 29 años, el más joven del grupo, con mirada dura y manos grandes; Fon, de 41 años, callado, pero conocido por haber golpeado brutalmente a un hombre que robó gallinas 2 años antes; y Bong, de 36 años, con una botella de licor de arroz en la mano derecha y olor a alcohol en el aliento. Keo habló en lao. Yo entiendo el idioma lo suficiente para captar el mensaje. Dijo: Somchai, sabes que no queremos problemas contigo, pero tu esposa ha estado hablando con las mujeres de esta aldea sobre su dios extranjero. Ha estado enseñando a los niños canciones que no son de aquí. Esto termina ahora. Si ella sigue, habrá consecuencias serias. Somchai, con voz firme pero controlada, respondió: Mi esposa solo comparte palabras de esperanza. No hemos hecho nada malo. Keo dio un paso adelante. 3 familias cristianas han tenido problemas en esta región en los últimos 18 meses. A una le quemaron la casa en Ban Pha Euk. A otra le robaron el ganado en Ban Nam Ha. A otra le negaron acceso al agua del pozo en Ban Som Sanuk. ¿Quieres que tu familia sea la cuarta? Silencio. Luego Keo escupió en el suelo, giró y se fue con sus 4 acompañantes. La puerta quedó abierta. El viento nocturno entró frío, y yo supe que la amenaza era real. Durante los siguientes 2 días, Somchai, Nang y yo oramos intensamente. No dormíamos más de 3 o 4 horas por noche. Ayunamos. Leímos las escrituras en voz alta. Nang estaba tranquila, pero yo veía en sus ojos que entendía perfectamente el peligro. Ella me dijo: Pastor Samuel, yo sé que Dios me llamó a hablar de él aquí. Si debo sufrir, sufriré, pero no voy a dejar de obedecer. Le pregunté si tenía miedo. Ella sonrió levemente y dijo: Sí, pero el miedo no cambia mi decisión. El 13 de marzo, un día antes del evento, tuve un sueño. No suelo tener sueños proféticos con frecuencia, pero este fue tan claro que me desperté sudando a las 3:42 de la madrugada. En el sueño veía la plaza de la aldea. Veía a Nang en el centro, rodeada de personas. Veía hombres con navajas, pero también veía algo más, una luz que descendía desde arriba, tan brillante que no podía distinguir formas. Y una voz profunda que decía: No temas, yo pelearé esta batalla. Me levanté, oré durante 2 horas y no le conté el sueño a nadie hasta días después. La mañana del 14 de marzo de 2019 amaneció nublada. El cielo estaba gris, pesado, con nubes bajas que cubrían las cimas de las montañas. La temperatura era de 24 grados centígrados. El aire estaba húmedo, pero no llovía. A las 8:30 de la mañana, Nang salió de la casa para ir al pozo central a buscar agua, como hacía todas las mañanas. Llevaba 2 cubetas de plástico azul, una blusa de algodón blanca y una falda larga marrón. Su cabello, negro, liso, le llegaba hasta la mitad de la espalda. Yo estaba con Somchai, revisando notas de estudio bíblico, cuando escuchamos gritos. Nos asomamos por la ventana y vimos a Nang siendo rodeada por 7 hombres cerca del pozo. Reconocí inmediatamente a Keo, Baunmi, Saeng, Fon y Bong. Los otros 2 eran Mani, de 50 años, uno de los ancianos de la aldea, y Tong, de 33 años, agricultor conocido por su temperamento violento. Keo gritaba:
Todos vengan, vengan a ver lo que pasa cuando alguien desafía nuestras advertencias. Somchai corrió hacia la puerta, pero yo lo detuve. Le dije, espera, si sales ahora te golpearán a ti también. Ora, ora, ahora. Él cayó de rodillas. Yo hice lo mismo. Y mientras orábamos, escuchábamos los gritos afuera aumentar en volumen. En cuestión de 3 minutos, 47 personas se habían reunido alrededor de la plaza. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, algunos con rostros de curiosidad, otros con miedo. Nadie intervenía, nadie decía nada, porque todos sabían lo que significaba desafiar a Keo. Keo agarró a Nang del brazo izquierdo. Ella no gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente caminó con ellos hacia el centro de la plaza. Yo salí de la casa junto con Somchai. Nos mantuvimos al borde del círculo de personas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. Somchai temblaba. Sus manos estaban cerradas en puños, pero no se movió, porque sabía, como yo, que si intentábamos detenerlos físicamente, la situación empeoraría. Keo arrastró a Nang hasta el poste central. La empujó contra él. Ella se sostuvo con ambas manos. Keo gritó, «Esta mujer ha estado hablando de un Dios que no es de aquí. Ha estado contaminando las mentes de nuestras mujeres y nuestros niños. Hoy aprenderá lo que significa desobedecer». Sacó una navaja de afeitar de su bolsillo. Era una navaja de barbero antigua, de acero, con mango de madera oscura. La levantó para que todos la vieran. El metal brilló bajo la luz gris del cielo. Algunas mujeres en la multitud jadearon. Un niño pequeño comenzó a llorar. Baunmi sacó otra navaja. Saeng también. 3 hombres, 3 navajas, y una mujer indefensa en el centro de una plaza rodeada por casi 50 testigos. Keo se acercó por detrás de Nang. Le tomó el cabello con la mano izquierda y lo jaló hacia arriba, exponiendo su nuca. Ella cerró los ojos, y entonces, en voz alta, clara, sin titubear, Nang comenzó a orar. «Padre Celestial», dijo en lao, «tú conoces mi corazón, tú sabes que solo he hablado tu verdad. Si debo sufrir por tu nombre, acepto este sufrimiento. Pero te pido, Señor, que estos hombres vean tu poder, que esta aldea conozca que tú eres real, que tu nombre sea glorificado hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Keo levantó la navaja. La colocó contra el cabello de Nang, justo detrás de su oreja derecha, y entonces comenzó a cortar. El sonido del cabello siendo cortado es suave, casi imperceptible, pero en ese silencio, cada tijera de la navaja se escuchaba como un trueno. El primer mechón de cabello cayó al suelo, luego otro y otro. Nang no se movió, no gritó. Sus labios se movían en oración silenciosa. Baunmi se acercó desde el otro lado y comenzó a cortar también. En menos de 2 minutos habían rapado un lado completo de su cabeza. El cabello caía en mechones largos y negros sobre la tierra roja de la plaza. Yo sentía rabia, sentía impotencia. Quería gritar, quería correr hacia ellos. Pero una voz dentro de mí, clara como un susurro audible, me dijo, «Quédate quieto, observa lo que haré». Miré a Somchai. Las lágrimas corrían por su rostro, pero él también permanecía inmóvil. Cuando Keo terminó de rapar casi todo el lado derecho de la cabeza de Nang, se detuvo. Dio un paso atrás, miró su trabajo, sonrió con satisfacción. Luego gritó, «Que esto les sirva de lección a cualquiera que piense en traer religiones extranjeras a nuestra aldea». Levantó la navaja en alto, como un trofeo, y en ese momento exacto, hermano, hermana, en ese preciso segundo, algo comenzó a suceder. Keo soltó un grito. No fue un grito de triunfo, fue un grito de dolor. La navaja se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Él se agarró la muñeca derecha con la mano izquierda y comenzó a retroceder,
con los ojos abiertos de par en par, mirando su propia mano como si estuviera en llamas. Banh Mi soltó su navaja también. Cayó de rodillas. Saeng dejó caer la suya y comenzó a gritar: «¡Algo me está quemando! ¡Algo me está quemando!». Los 3 hombres que habían sostenido las navajas estaban ahora en el suelo, retorciéndose, gritando, sosteniendo sus manos. La multitud comenzó a murmurar. Algunos dieron pasos hacia atrás. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Miré las navajas en el suelo y entonces vi algo que me dejó helado. Las 3 navajas, hermano, las 3 navajas de acero se estaban partiendo. No se oxidaban, no se derretían, se partían como si una fuerza invisible las estuviera doblando hasta romperlas. Escuché el sonido del metal quebrándose. Crack, crack, crack. En cuestión de 5 segundos, las 3 navajas estaban partidas en 2 mitades, tiradas en la tierra, inútiles. Keo gritó: «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?». Se puso de pie, tambaleándose, y dio 3 pasos hacia atrás. Pero entonces, hermano, entonces ocurrió algo que ninguna persona en esa plaza podrá olvidar jamás. Keo cayó al suelo. No tropezó, no resbaló, cayó, como si algo lo hubiera empujado con fuerza desde arriba. Su cuerpo golpeó la tierra con un ruido sordo. Banh Mi cayó también, luego Saeng, luego Phong, luego Bong. Los 5 hombres que habían amenazado a Nang, los 5 que habían participado en su humillación pública, estaban ahora tirados en el suelo, inmóviles, con los ojos abiertos, pero sin poder moverse. La multitud estalló en gritos. Algunos corrieron hacia sus casas, otros se quedaron paralizados. Una mujer mayor cayó de rodillas y comenzó a llorar. Un hombre gritó: «¡Es brujería! ¡Están usando brujería!». Pero yo sabía que no era brujería. Sabía exactamente qué estaba pasando. El Dios del cielo y la tierra, el Dios que dividió el mar rojo, el Dios que cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, el Dios que protegió a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno de fuego, ese mismo Dios estaba manifestando su poder en una pequeña aldea del norte de Laos. Nang seguía de pie junto al poste. Tenía la mitad de su cabeza rapada, mechones de cabello sobre sus hombros, pero su rostro estaba en paz. Abrió los ojos, miró a los 5 hombres en el suelo, y entonces, con voz firme, clara, audible para todos, dijo: «Este no es mi poder, este es el poder del Dios verdadero, el Dios que me envió a hablarles de su amor, el Dios que los ama a ustedes también, pero que no permitirá que su nombre sea avergonzado». Mani, el anciano de 50 años, se acercó temblando. Se arrodilló junto a Keo y trató de ayudarlo a levantarse, pero Keo no podía moverse. Sus ojos se movían, su boca se abría, pero no salían palabras, solo gemidos, como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo contra la tierra. Yo caminé hacia el centro de la plaza. Somchai me siguió. Nos paramos junto a Nang. Coloqué mi mano sobre su hombro y dije en voz alta, en lao: «Hermanos y hermanas de Ban Howei Sai, lo que están viendo hoy no es magia, no es trucos, es la intervención directa del Dios Todopoderoso. Estos hombres atacaron a una mujer inocente que solo hablaba palabras de esperanza, y Dios, en su justicia, los ha detenido. Pero el mismo Dios que hizo esto también ofrece perdón, también ofrece amor, también ofrece salvación». Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Los 5 hombres seguían en el suelo. Y entonces, hermano, hermana, entonces vino el segundo milagro. Escucha esto con atención, porque esto es lo que necesitas escuchar antes de que te cuente el resto. Si has llegado hasta aquí, si has estado conmigo en esta historia, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que dejes un comentario ahora mismo. Escribe: «Dios pelea mis batallas». Solo eso. 4 palabras.
porque necesito saber que estás conectado con esta verdad. Necesito saber que entiendes que el Dios que protegió a Nang en esa plaza es el mismo Dios que pelea tus batallas hoy. Que el mismo poder que derribó a esos 5 hombres sin que nadie los tocara está disponible para ti cuando enfrentes tus propios enemigos, tus propias amenazas, tus propias injusticias. Escribe: Dios pelea mis batallas en los comentarios. Hazlo ahora, porque cuando declares esa verdad, algo cambiará en tu espíritu. Y si este testimonio te está impactando, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite ver el poder de Dios manifestado. No te quedes callado. Este no es momento de silencio. Es momento de declarar lo que Dios puede hacer. El segundo milagro comenzó exactamente a las 9:47 de la mañana. Yo sé la hora porque miré mi reloj de pulsera justo en ese momento. El cielo, que había estado gris y nublado toda la mañana, comenzó a cambiar. Las nubes, hermano, las nubes comenzaron a separarse, rápido, muy rápido, como si alguien estuviera abriendo una cortina desde arriba. Y a través de esa apertura, un rayo de luz solar descendió directamente sobre la plaza, directamente sobre Nang, directamente sobre el lugar donde ella estaba de pie. La luz era tan brillante que varias personas levantaron las manos para protegerse los ojos. No era solo luz solar normal. Era una luz concentrada, enfocada, como un reflector gigante apuntando desde el cielo hacia un solo punto. Yo sentí calor en mi rostro. Sentí una presencia tangible, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, más vivo. Los 5 hombres en el suelo comenzaron a temblar. No solo temblaban, convulsionaban. Sus cuerpos se sacudían como si estuvieran siendo electrocutados. Keo comenzó a gritar: «¡Perdón, perdón! ¡Dios de esta mujer, perdóname!». Baunmi lloraba. Saeng gritaba: «¡No me mates! ¡No me mates!». Fon vomitó. Bongo orinó en sus pantalones del terror que sentía. Mané, el anciano, cayó de rodillas y comenzó a llorar también. Dijo: «¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es este que pelea por sus siervos?». Yo respondí: «Es el Dios que creó el cielo y la tierra. Es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Es el Dios que resucitó de entre los muertos. Es el Dios que te ama y quiere salvarte». Y entonces, hermano, hermana, entonces vino el tercer milagro. Y te lo juro, fue el que rompió completamente la dureza de corazón de esa aldea. El cabello de Nang, el cabello que había sido rapado, el cabello que yacía en mechones sobre la tierra roja de la plaza. Ese cabello comenzó a moverse, no por el viento. No había viento. El aire estaba completamente quieto. Pero los mechones de cabello comenzaron a moverse como si estuvieran vivos, como si algo los estuviera levantando. Y entonces, ante los ojos de 47 testigos, esos mechones comenzaron a levitar. Subieron del suelo 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, flotando en el aire, girando lentamente en un círculo perfecto alrededor de Nang. Una mujer gritó: «¡Ángeles! ¡Son ángeles!». Yo no vi ángeles con forma humana en ese momento, pero vi algo. Vi reflejos, destellos de luz, como si hubiera figuras transparentes moviéndose alrededor de Nang, pero sin forma definida. Solo luz, solo movimiento, solo presencia. Tong, el agricultor de 33 años que había estado entre los que rodearon a Nang inicialmente, cayó al suelo de rodillas y comenzó a gritar: «Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, perdóname, perdóname». Una mujer joven, de unos 25 años, llamada Mali, corrió hacia Nang, se tiró al suelo frente a ella y comenzó a llorar. «Enséñame de tu Dios, por favor, enséñame». Entonces, los 5 hombres que habían estado paralizados en el suelo comenzaron a poder moverse nuevamente, pero no se levantaron para atacar.
No se levantaron para huir, se arrastraron, literalmente se arrastraron sobre sus rodillas hacia donde estaba Nang. Keo llegó primero. Su rostro estaba cubierto de tierra y lágrimas. Se postró completamente, con la frente tocando el suelo y gritó: «Perdóname, he pecado contra tu Dios, he pecado contra ti, por favor, perdóname». Baunmi hizo lo mismo, luego Saeng, luego Fon, luego Vong. Los 5 hombres que 15 minutos antes habían rapado a esta mujer en público, ahora estaban postrados ante ella, suplicando perdón. Nang comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de compasión. Se arrodilló frente a Keo, colocó su mano sobre la cabeza de él y dijo: «Te perdono, y el Dios que sirvo también te perdona, pero debes arrepentirte, debes cambiar, debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador». Keo, con voz rota, respondió: lo acepto ahora. Dime qué debo hacer». En los siguientes 30 minutos, 23 personas en esa plaza entregaron sus vidas a Cristo. 23 personas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Algunos lloraban, otros temblaban, otros estaban en silencio, pero con los ojos cerrados en oración sincera. Yo guié la oración de salvación, Somchai también, y cuando terminamos, cuando todos abrieron sus ojos, la luz que había estado concentrada sobre Nang se dispersó. Las nubes volvieron a cubrir el cielo, pero algo había cambiado. El aire se sentía más limpio, más liviano, como si una opresión invisible se hubiera levantado de esa aldea. Regresamos a la casa de Somchai. Nang entró a la habitación y se miró en un pequeño espejo colgado en la pared. Vio su cabeza medio rapada. Tocó los mechones que quedaban, sonrió y dijo: «Vale la pena. Cada segundo de humillación vale la pena si una sola alma se salva». Yo no pude contener las lágrimas. Esa misma noche, Keo vino a la casa. Traía una bolsa de arroz, un pollo vivo y una botella de agua limpia. Los dejó en la entrada y dijo: «Esto es todo lo que tengo para ofrecer como disculpa. Sé que no es suficiente, pero quiero aprender, quiero cambiar. ¿Me enseñarán?». Somchai lo abrazó. Yo también. Y desde esa noche, Keo se convirtió en el estudiante más dedicado de la Biblia que jamás he conocido. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de lo que había ocurrido en Banhuaisai se esparció como fuego por toda la región. En 3 días recibimos visitas de 5 aldeas vecinas. Venían a preguntar, venían a ver a Nang, venían a escuchar el Evangelio. El 18 de marzo, 4 días después del milagro, realizamos el primer servicio cristiano público en la plaza central de la aldea. 87 personas asistieron. 34 de ellas aceptaron a Cristo esa noche. Pero la historia no termina ahí. Hay giros que aún necesitas conocer. Porque lo que Dios hizo en Banhuaisai fue solo el comienzo de algo mucho más grande. El 21 de marzo, una semana después del incidente, recibimos una visita inesperada. 3 oficiales de policía de la capital provincial, Luang Namta, llegaron a la aldea. Venían en un jeep blanco y azul, con uniforme completo, con armas en sus cintos. Mi primer pensamiento fue: vinieron a arrestarnos. Pero estaba equivocado. El oficial al mando se llamaba Capitán Vilaizone. Tenía 49 años, 1,80 metros de altura, complexión delgada, rostro serio, pero no hostil. Se bajó del jeep, saludó a Mané y a otros ancianos de la aldea y preguntó: «¿Dónde está la mujer a la que raparon?». Nang salió de la casa. Su cabello seguía medio rapado, cubierto por un pañuelo azul. El capitán la miró, luego miró a los ancianos y dijo: «Hemos recibido un reporte sobre lo que ocurrió aquí. Queremos escuchar la versión de todos». Durante 2 horas, el capitán entrevistó a 12 testigos. Escuchó a Keo, escuchó a Mané, escuchó a Mali, escuchó a Nang,
Escuchó a Somchai y me escuchó a mí. Tomó notas, hizo preguntas, no mostró emoción. Al final cerró su libreta, miró a Keo y dijo: «Ustedes cometieron un crimen, agresión pública, humillación intencional, amenaza. Bajo la ley deberían ser arrestados». El corazón de Keo se hundió. Su rostro palideció. Pero entonces el capitán continuó: «Sin embargo, la víctima ha declarado que los perdona, y múltiples testigos han declarado que algo inexplicable ocurrió aquí, algo que no puedo poner en un reporte oficial sin sonar como un loco». Hizo una pausa, miró a Nang y dijo: «Señora, yo soy budista, he sido budista toda mi vida, pero lo que escuché hoy, lo que estos testigos describieron, no tiene explicación lógica, y francamente me inquieta. Me inquieta porque desafía todo lo que creo que sé sobre el mundo». Nang respondió con voz tranquila: «Capitán, el Dios que sirvo no está limitado por la lógica humana. Él es el creador de las leyes naturales, y cuando decide intervenir, las leyes naturales se someten a Él. Lo que ocurrió aquí fue su protección y su invitación, una invitación para que todos en esta aldea y todos en esta región conozcan su amor». El capitán no respondió de inmediato. Miró al suelo, respiró profundo y luego dijo: «No voy a arrestar a nadie hoy, pero voy a dejar una advertencia clara. Si algo así vuelve a ocurrir, si alguien vuelve a atacar a esta familia o a cualquier otro cristiano en esta región, no habrá perdón. Habrá consecuencias legales severas». Miró a Keo. «¿Entendido?» Keo asintió. «Sí, señor. Entendido». Antes de irse, el capitán Vilaisone me entregó su tarjeta de contacto. Dijo: «Si tienen más problemas, llámenme. Y si alguna vez quieren hablar más sobre este Dios suyo, también pueden llamarme». Subió al jeep y se fue. Yo guardé esa tarjeta y 3 meses después la usé, pero esa es otra historia. El primer domingo de abril de 2019, 18 días después del milagro, realizamos el primer bautismo en Ban Howei Sai. 19 personas fueron bautizadas en el arroyo que baja de las montañas. Keo fue el primero. Cuando salió del agua, levantó las manos al cielo y gritó: «Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador». Los otros 18 siguieron. Mali fue bautizada. Tong fue bautizado. Baomi, Saen, Fon y Bong fueron bautizados. Incluso 2 de los ancianos de la aldea, que inicialmente habían sido escépticos, fueron bautizados ese día. Somchai lloraba de alegría. Nang lloraba de alegría. Yo lloraba de alegría, porque estábamos viendo, en tiempo real, la expansión del reino de Dios en una de las regiones menos alcanzadas del sudeste asiático. Pero aquí viene el cuarto giro. Y hermano, hermana, te va a sorprender. El 14 de mayo de 2019, exactamente 2 meses después del milagro, recibimos una carta. No fue una carta común, fue una carta oficial, con sello del gobierno provincial, entregada en mano por un mensajero que viajó 18 kilómetros en motocicleta para llegar a Ban Howei Sai. La carta estaba dirigida a Somchai. Cuando la abrió, su rostro cambió de confusión a incredulidad a lágrimas. La carta era del gobernador provincial de Luang Namta. Decía lo siguiente, y te lo traduzco textualmente del lao al español: «Estimado pastor Somchai Foutabong, hemos recibido múltiples reportes sobre los eventos ocurridos en Ban Howei Sai el 14 de marzo de 2019. Hemos entrevistado a más de 30 testigos, hemos revisado evidencia física, y aunque no podemos explicar científicamente lo que ocurrió, reconocemos que algo extraordinario sucedió en su aldea ese día. Como resultado, y en reconocimiento del impacto positivo que su trabajo ha tenido en la reducción de conflictos locales y en la promoción de la paz comunitaria,
Le otorgamos permiso oficial para establecer una congregación cristiana registrada en Ban Howei Sai. Adjunto encontrará los documentos de registro. Que su trabajo continúe en paz. Atentamente, gobernador Kamla Sayasone. Somchai no podía hablar, solo lloraba. Porque en Laos, obtener un permiso oficial para registrar una iglesia es casi imposible. El proceso normalmente toma años. Requiere documentación extensa, aprobaciones de múltiples niveles de gobierno y a menudo es negado sin razón clara. Pero aquí, 2 meses después de un milagro público, el gobierno provincial estaba otorgando permisos sin que nadie lo pidiera. Ese mismo mes comenzamos la construcción de la primera iglesia cristiana en Ban Howei Sai. No era grande. Era una estructura simple de madera con techo de zinc, capacidad para 60 personas, sin paredes laterales para permitir ventilación natural. Pero era nuestra, era legal y era un testimonio visible del poder de Dios. La inauguración fue el 7 de julio de 2019. 143 personas asistieron. Llegaron de 11 aldeas vecinas. El servicio duró 4 horas. Hubo adoración, testimonios, predicación, más adoración. 27 personas aceptaron a Cristo ese día. Y al final del servicio, Keo, el hombre que había rapado a Nang 3 meses antes, subió a la plataforma y dijo: «Quiero compartir algo con todos ustedes. Hace 3 meses yo era un hombre lleno de odio, lleno de violencia, lleno de orgullo. Pero cuando ataqué a la esposa del pastor, Dios me detuvo, me humilló y me salvó. Hoy quiero anunciar que he renunciado a mi posición como jefe de seguridad de esta aldea y en su lugar quiero servir como diácono de esta iglesia. Quiero usar el resto de mi vida para predicar el evangelio que una vez traté de destruir». La multitud estalló en aplausos. Nang se levantó y lo abrazó. Somchai lo abrazó. Y en ese momento, hermano, hermana, sentí la presencia de Dios tan fuerte que mis rodillas temblaron. Ahora necesito que hagas algo más. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha impactado, necesito que dejes otro comentario. Escribe: «Gracias Dios por los milagros que aún haces hoy». Porque este testimonio no es solo sobre lo que Dios hizo en 2019 en Laos, es sobre lo que Dios puede hacer hoy en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, y si Él peleó por Nang en una aldea remota del sudeste asiático, Él peleará por ti donde quiera que estés. Escribe: «Gracias Dios por los milagros que aún haces hoy». Escríbelo ahora. Y si conoces a alguien que necesita ver este video, compártelo. No te quedes callado. Este es el momento de declarar lo que Dios puede hacer. Avanzamos rápido un año, marzo de 2020, exactamente un año después del milagro. Para ese momento la iglesia en Ban Howei Sai tenía 74 miembros activos. Habíamos establecido 3 puntos de predicación en aldeas vecinas: Ban Pha Euk, 23 miembros, Ban Nam Ha, 18 miembros, y Ban Som Sanouk, 31 miembros. En total, 146 personas bautizadas en 12 meses. Keo se había convertido en uno de los evangelistas más efectivos de la región. Viajaba a pie, en bicicleta, en motocicleta, a cualquier aldea que lo invitara. Compartía su testimonio con pasión, con lágrimas, con poder, y las personas respondían, porque cuando un ex-perseguidor habla del amor de Cristo, la gente escucha. Pero en marzo de 2020, el mundo cambió. La pandemia de COVID-19 comenzó a expandirse. Laos cerró sus fronteras, se implementaron restricciones de viaje, y yo tuve que regresar a Nigeria. Fue una de las despedidas más difíciles de mi vida. Abracé a Somchai, abracé a Nang, abracé a Keo y les dije:
Esto no es un adiós, es un hasta luego, porque Dios no ha terminado con esta historia. Durante 2 años, mantuvimos contacto solo por mensajes de texto esporádicos y llamadas telefónicas ocasionales cuando la señal de Internet lo permitía. Somchai me contaba sobre el crecimiento continuo de la Iglesia, sobre nuevos convertidos, sobre desafíos con restricciones gubernamentales relacionadas con la pandemia, pero siempre con esperanza, siempre con fe. Finalmente, en abril de 2022, pude regresar a Laos. Tomé un vuelo de Lagos a Bangkok, luego un autobús nocturno de Bangkok a Luang Namta y finalmente un jeep privado de Luang Namta a Bang Howei Sai. El viaje duró 3 días, pero valió la pena cada minuto. Cuando llegué a la aldea, no podía creer lo que veía. La iglesia que habíamos construido en 2019, que tenía capacidad para 60 personas, ahora tenía una extensión. Habían agregado 2 secciones laterales con paredes de bambú tejido y techos de lámina. Capacidad total, 120 personas. Y estaba llena. Llegué un domingo por la mañana. El servicio ya había comenzado. Escuché la adoración desde afuera. Voces cantando en lao, con guitarras, con un pequeño teclado, con tambores improvisados. Entré por la puerta trasera. Y lo que vi me hizo llorar. Había 97 personas en el servicio, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y al frente, predicando con pasión, con autoridad, con unción, estaba Keo. Keo, el hombre que 3 años antes había rapado a Nang, ahora estaba predicando el evangelio con fuego en su voz y lágrimas en sus ojos. Me vio entrar. Se detuvo en medio de su sermón. Corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que casi me sacó el aire y gritó: Pastor Samuel ha regresado. Gracias Dios, gracias Dios. La congregación estalló en aplausos. Después del servicio, Somchai, Nang, Keo y yo nos sentamos bajo un árbol cerca de la iglesia. Nang traía su cabello completamente crecido nuevamente, largo hasta los hombros, con algunas canas que no tenía antes. Ella sonrió y dijo: Pastor Samuel, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios sigue haciendo. Somchai compartió las estadísticas. En 3 años, habían bautizado a 198 personas, habían plantado 6 iglesias en la región, habían capacitado a 11 líderes locales, habían distribuido 340 Biblias, y lo más impresionante, el capitán Vilaisone, el oficial de policía que había venido a investigar el incidente en 2019, había aceptado a Cristo en diciembre de 2021 y ahora asistía regularmente a la iglesia en Luang Namta. Pero Keo tenía una historia más que contar, una historia que necesitas escuchar, porque esta es la 5ª y más poderosa manifestación del plan de Dios en esta región. En noviembre de 2021, Keo recibió una visita inesperada. Su padre, un hombre de 71 años, llamado Somsak, que había sido monje budista durante 40 años, llegó a Bang Howei Sai desde su aldea natal, a 60 kilómetros de distancia. Somsak había escuchado rumores sobre la conversión de su hijo. Había escuchado que Keo ahora era un predicador cristiano y había venido a confrontarlo. Keo me contó la conversación con lágrimas. Dijo: mi padre llegó furioso, me gritó, me llamó traidor, me dijo que había deshonrado a la familia, me dijo que me había unido a una religión extranjera y que estaba perdido. Yo solo escuché, no discutí, no me defendí. Cuando terminó, le pregunté: ¿puedo contarte lo que me pasó? Él no respondió, pero tampoco se fue, así que le conté todo. Le conté sobre cómo rapé a Nang, le conté sobre cómo las navajas se partieron, le conté sobre cómo caí al suelo sin que nadie me tocara, le conté sobre cómo sentí el poder de Dios, le conté sobre cómo mi vida cambió. Somsak escuchó en silencio. Al final dijo: muéstrame a esa mujer.
Keo lo llevó a la casa de Somchai. Nang salió a saludarlo. Somsak la miró de arriba a abajo. Luego preguntó, ¿es verdad lo que mi hijo dice? ¿Es verdad que tu Dios te protegió? Nang respondió, sí, es verdad, pero no fue solo protección. Fue salvación, salvación para tu hijo, salvación para esta aldea y salvación disponible para ti también. Somsak no aceptó a Cristo ese día. Se fue en silencio, pero 3 meses después, en febrero de 2022, regresó. Esta vez venía acompañado de su esposa, la madre de Keo, una mujer de 68 años llamada Phim. Llegaron un domingo por la mañana. Se sentaron en la parte trasera de la iglesia, escucharon el servicio completo, y al final, cuando Keo hizo el llamado al altar, Somsak se levantó, caminó al frente, cayó de rodillas, y con voz temblorosa dijo, Jesús, si eres real, si tienes el poder que mi hijo dice que tienes, sálvame, porque he servido a otros dioses durante 71 años, y no he encontrado paz. Sálvame. Keo lo abrazó. Lloró sobre el hombro de su padre, y en ese momento hermano, hermana, 3 generaciones de una familia fueron unidas en Cristo, porque los 3 hijos de Keo, edades 14, 11 y 8, ya eran cristianos. Ahora su padre y su madre también. Una línea generacional de bendición había sido establecida. El bautismo de Somsak y Phim fue el 20 de marzo de 2022. Fue uno de los días más gloriosos que he presenciado en mi vida. 176 personas asistieron. Cuando Somsak salió del agua, quitó su túnica de monje budista que había estado usando durante 40 años y la entregó a Keo. Dijo, esta era mi vieja identidad. Mi nueva identidad es en Cristo. Keo la aceptó, la dobló con cuidado y dijo, papá, esto no es un rechazo del pasado, es un abrazo del futuro. Hoy, en enero de 2026, la iglesia en Ban Howei Sai tiene 134 miembros activos. Las 6 iglesias plantadas en la región tienen un total combinado de 287 miembros. Keo es ahora pastor principal de la congregación en Ban Howei Sai. Somchai supervisa la red de iglesias como apóstol regional. Nang lidera el ministerio de mujeres y yo visito la región 2 veces al año para entrenar líderes y predicar. Pero aquí está el giro final, el giro que conecta todo. En septiembre de 2024, Keo recibió una invitación oficial para compartir su testimonio en un evento evangelístico en Vientiane, la capital de Laos. El evento fue organizado por una coalición de iglesias cristianas y contó con permiso gubernamental. 1,200 personas asistieron. Keo subió a la plataforma, compartió su historia durante 35 minutos y al final 87 personas aceptaron a Cristo. Entre esas 87 personas estaba un hombre de 52 años, un oficial gubernamental de alto rango, un hombre que había sido responsable de cerrar múltiples iglesias cristianas en provincias del norte de Laos en los años anteriores. Su nombre es Bounlert. Cuando Keo terminó su testimonio, Bounlert caminó al frente con lágrimas en sus ojos y dijo, he pasado años tratando de detener el cristianismo en este país, pero después de escuchar tu historia, me doy cuenta de que he estado peleando contra Dios, y nadie puede pelear contra Dios y ganar. Bounlert fue bautizado 3 semanas después, y en diciembre de 2024, usando su influencia gubernamental, ayudó a facilitar el registro legal de 14 iglesias cristianas en 3 provincias del norte de Laos. Iglesias que habían estado operando en secreto durante años, ahora podían funcionar abiertamente. ¿Ves el plan de Dios, hermano? ¿Ves el plan de Dios, hermana? Lo que comenzó con una mujer siendo humillada públicamente en una aldea remota, se convirtió en la conversión de un perseguidor, que se convirtió en la conversión de su familia,
que se convirtió en la conversión de un oficial gubernamental, que se convirtió en la protección legal de decenas de iglesias. Dios no solo protegió a Nang, Dios usó su sufrimiento para iniciar un movimiento. Y ahora quiero decirte algo directamente a ti. Tal vez estás enfrentando persecución, tal vez estás enfrentando humillación, tal vez estás enfrentando oposición por tu fe, tal vez sientes que Dios está en silencio, tal vez sientes que estás solo. Pero escúchame, no estás solo. El mismo Dios que peleó por Nang en Ban Howei Sai está contigo ahora. El mismo poder que derribó a 5 hombres sin tocarlos está disponible para ti. El mismo amor que transformó a un perseguidor en predicador está trabajando en tu situación. No te rindas, no te desanimes. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque el final de tu historia todavía no ha sido escrito. Y si Dios puede usar una mujer rapada públicamente para transformar una región completa, imagina lo que puede hacer con tu obediencia. La Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad, ningún enemigo, ninguna amenaza, ninguna arma, porque cuando Dios pelea, Él gana. Y dice en 2 Crónicas 20:15, no es vuestra la guerra sino de Dios. No tienes que pelear tus propias batallas. Dios las pelea por ti. Tu trabajo es obedecer. Su trabajo es proteger. Finalmente dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Ninguna arma, ni navajas, ni amenazas, ni humillación, ninguna prosperará, porque Dios es tu defensor. Antes de cerrar, quiero pedirte 3 cosas finales. Primero, suscríbete a este canal ahora, no mañana, ahora, porque cada semana comparto testimonios reales como este, testimonios de milagros, de protección divina, de intervención sobrenatural de Dios. Y necesitas escucharlos, necesitas fortalecer tu fe, necesitas recordar que Dios sigue siendo Dios. Segundo, comparte este video. No lo guardes para ti. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esta historia. Alguien que está pasando por persecución, alguien que está siendo atacado, alguien que necesita saber que Dios pelea por sus hijos. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, donde quiera, pero compártelo. Tercero, déjame un comentario final. Escribe, Señor, pelea mis batallas, confío en ti. 4 palabras simples pero poderosas, porque cuando declares esa verdad públicamente, algo cambiará en el mundo espiritual. Tu declaración de fe activará el poder de Dios en tu situación. Que el Dios de Ban Howei Sai sea tu Dios hoy. Que el mismo poder que protegió a Nang te proteja a ti. Que la misma gracia que transformó a Keo te transforme a ti. Que el mismo amor que salvó a una familia salve a tu familia. En el nombre de Jesús, te bendigo. Te bendigo con protección sobrenatural. Te bendigo con favor divino. Te bendigo con victoria en cada batalla. Te bendigo con paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te bendigo con la certeza absoluta de que Dios está contigo, Dios está por ti y Dios peleará por ti. Amén y amén.